Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al primer programa de 1924. Mi nombre es Juan Carlos Chávez. Hoy tenemos el honor de arrancar o debutar en este programa con mi amigo Sebastián Monteirfo. Porque hacer la obra Misterio era un poco complicada y viene la barra de la U, viene la barra de Alianza, la familia de Percy, entonces era un poco complicado. Y nada, al final fue una temporada hermosa para mí porque era como cumplir un sueño. Entonces, podemos decir con lo que me cuentas que, me incluyo, ¿ah? Los hinchas somos futbolistas frustrados. Todos los que no llegamos a ser futbolistas somos hinchas apasionados del fútbol, ¿no? Seguro. Lo entiendes y hay algo que te mueve que tú no sabes qué es y cuando hay alguien que no es futbolero intentas explicárselo, nunca lo va a poder entender. Hay una tecla que nos toca adentro que si la otra persona no siente esa pasión, nunca lo va a poder entender, ¿no? ¿Cómo recuerdas hoy, ya tantos años después, ese acercamiento, ¿no? Y fue una gran experiencia, 13 años. Obvio. Muy asustado, pero una experiencia alucinante, ¿no? O sea, haber pisado Norte desde esa edad, desde antes, en verdad, porque yo le decía a mi mamá para que me lleve al estadio y tenía que sacar buenas notas en el colegio para poder ir al estadio. Y hemos ido a Lolo, nos llevaba siempre mi mamá, mi hermano y a mí. Creo que ahora te has acomodado mejor, ¿no? Porque, a ver, somos amigos, nos conocemos hace mucho tiempo, pero ya vas más seguido al estadio que antes. Antes era un poco más complejo porque te cruzaba con las obras, ¿no? Hoy, claro. Hoy estás más presente. Pero ponte, en el 2018 no pude ir a ningún partido. Claro, yo lo sé, me acuerdo que los partidos eran martes y sábados. Claro. Se jugaba mucho. Entonces la gente cuando entraban en las escenas me decían, gol del Tanque Denis contra Huancayo. Gol del Tanque Denis. Y todos se entraban. Y ahí era la escena que se formaba la barra y todos empezamos a cantar, puta, con una euforia y una algarabía. Y la obra nunca empezó a las 8, empezó a 9:30, porque no llegaba el Puma Carranza, ¿no? Y había que esperar un Carranza. Y había que esperar porque ya habían coordinado con él y qué sé yo, y cuando sale el Puma, el escenario todo, el teatro se vino abajo, fue una locura, una experiencia hermosa. Y hay que disfrutarlo, porque es nuestro momento y que en algún momento va a acabar, ¿ah? Sí. Es normal, el fútbol es cíclico. Y siendo de estos privilegiados que trabaja de lo que más le gusta, como en tu caso, ¿qué sentiste en la primera noche de Misterio siendo hincha de la U y que cuando acaba la función tienes a un montón de gente de pie aplaudiéndote, ¿no? Entonces, el día del estreno, al final, tan solo quería que mi papá me hubiese encantado que me haya visto haciendo ese personaje, porque mi papá era muy fanático del trabajo mío y de mi hermano, ¿no? Siempre estaba en todos lados, nos acompañaba, igual que mi mamá. Pero claro, mi papá había fallecido y no estaba con nosotros, no había pasado ni siquiera un año y todo me hacía acordar a él. Y ahora con esto que estamos hablando, te quiero llevar al otro extremo. ¿Cómo has transitado estos últimos 3 años de euforia máxima? O sea, ¿cómo lo has vivido? Buena pregunta, porque creo que es la recompensa para el hincha que ha estado en los momentos duros, que has llorado, que has perdido partidos, que has tenido semanas en donde andabas triste y no sabías por qué. Creo que es una recompensa absolutamente gratificante. Pero cómo cambió todo, ¿no? Entonces, vivir esto ahora... Tengo muchos amigos de Alianza que cada vez que perdían o que nos ganaban un clásico o que nos iba mal, me reventaban el teléfono. Siempre mi teléfono reventaba de todos los aliancistas. Y ahora me siento recontra feliz de que en esta época, en estos 3 años... Nunca he jodido a nadie. No se lo pierdan. Está bueno. Si eres crema, chequea esto. ¡Atención, hinchada! ¡Esto es historia! ¡Esto es 1924! Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al primer programa de 1924. Mi nombre es Juan Carlos Chávez. Hoy tenemos el honor de arrancar o debutar en este programa con mi amigo Sebastián Monteirfo. Sebas, ¿cómo estás? Muy bien, Juanca. Hermano, qué gusto tenerte acá. De verdad que es un honor para mí arrancar esta primera maratón de programas, que espero que sea así una maratón contigo. Te cuento muy brevemente la temática antes de arrancar. Vamos a hablar de la U. Obviamente la U va a ser el foco de esta conversación. Pero vamos a hablar también del Sebastián hincha, del Sebastián ser humano, del Sebastián actor. Vamos a tratar de transitar por todos los matices. Así que te invito a arrancar cronológicamente
Y quiero primero que me cuentes, empezamos por tu niñez y al mismo tiempo tu vínculo con la U. ¿Dónde nació Sebastián y cómo arranca el vínculo con Universitario desde niño? Bueno, yo nazco en Lince, mis papás vivían en Lince y desde muy temprana edad, el hermano de mi mamá, mi padrino, que ya no está con nosotros en este plano, era un enfermo universitario de deportes. Mi papá simpatizaba con la U, pero no, su deporte era el básquet. Entonces con el fútbol no empataba mucho. Pero yo desde que tengo uso de razón, pateo una pelota, iba atrás de la pelota y no tenía otra cosa que no sea andar con la pelota y patear y jugar. Y pues yo nazco en el 86, así que para el 91, 92, que ya empiezo a tener conciencia de la vida y recuerdos ahora, pues teníamos un equipo de ensueño, bicampeones, Astellano, Núñez, Dolmo Flores, Roberto Martínez, Ronald Baroni, Subzuk en el arco, y todos esos jugadores se convirtieron en mis héroes. Era para mí los Avengers, para ahora los chibolos, para mí eran ellos, pues. Y de esa primera época que mencionas, que bueno que me dices esa parte, porque es una de mis partes favoritas. Si tuvieras que elegir a uno de toda esta lista que has enumerado, ¿con quién te quedas? Mira, yo siempre va a ser difícil elegir a uno, pero yo tenía dos que eran como mis emblemas. Yo era delantero de chibolo, desde niño jugaba de delantero y siempre el que mete goles es el que más foco va a jalar. El llamativo, digamos. El llamativo, el diferente, el especial, tú ganas con los goles, los delanteros son los que ganan más plata, el delantero siempre va a estar como en la vitrina. Y Ronald Baroni era el goleador en esa época, pero había un jugador pelo blanco, número 10, que para el fútbol también representa y pesa mucho esa camiseta, y era Jorge Amado Núñez, ¿no? Y hoy en día tengo la oportunidad de jugar fútbol con él en 11 Machos. Y leí una anécdota, una nota tuya justamente para un poco para entender y construir este programa. Hay una anécdota que cuentas donde el contacto con Daniela Núñez, y te dice, ¿puedo llevar a mi papá a una obra? No, yo le pedí. Ah, tú le pediste. Yo le pedí cuando nos dijeron, sí, el elenco es tal, y Daniela Núñez. Y no conocía ese nombre y nos dicen, es la hija de Jorge Amado Núñez. Y yo estaba paralizado y no le podía hablar. Los primeros días no le podía hablar a Daniela. Simplemente por ser la hija de mi ídolo Claro. de niño, ¿no? Y ya en el rodaje nos hicimos patas, se dio muy chévere. Ella es una persona increíble, muy abierta, conversadora, chacotera, y este Claro. grupo era muy chacotero, pues, ¿no? Imagínate, pues, el Chino, el Chato Salas, Pollo Gordo, toda la gente, y ella entró muy rápido al grupo, y yo estaba haciendo temporada de microteatro en Barranco, y le dije un día a Daniela, ¿por qué no vas a ver la obra? Y me encantaría que vayas con tu papá. Me cumplirías un sueño, que tu papá me vea actuar, ¿no? Y me dijo, no te preocupes, yo le digo, es que esto, que lo otro. Y al día siguiente me dice, ya, dice mi papá que quiere ir a verte al teatro. Y ese día, en esa función, yo casi siempre miro quién ha venido, ¿no? O sea, siempre encuentro en los escenarios un pedacito para ver quién ha venido, de sapo, pues, ¿no? Y cuando lo veo a Núñez, me paralicé y me puse demasiado nervioso, me empezó a sudar todo el cuerpo, las manos que nunca me sudan, me sudaban las manos, y es un gran recuerdo que tengo porque nunca me habían sudado las manos. Estaba muy nervioso. Vio la obra, salió increíble, yo le metí con todo ese día, pues sentía que... Y te tomaste la foto, obviamente, con Núñez, ¿no? ¿O no? Me tomé foto con Núñez, pero sabes que no soy muy bueno guardando archivos. O sea, siempre me tomo fotos si es que alguien dice para tomarse una foto. O sea, nunca me nace. Y tenía mi foto y creo que la subí al Facebook en esa época, porque te hablo del 2015, 2016 que pasó esto. Y nada, pues ya, ¿dónde estará esa foto? Pero sí tenemos una foto, Núñez, Jorge Amado Núñez y yo, y de ahí una de los tres, ¿no? Con Daniela. Claro. Ahora, siguiendo con la infancia, leí una anécdota que me pareció muy graciosa, que te la quiero preguntar es, ¿conociste a Leo Messi? ¿No? No, eso fue ¿O eso es una fábula? un amarillismo, ¿Un amarillismo? de un periodista que fue a hacerme una entrevista y no lo conocí.
pero sí lo vi y compartimos varios días juntos en el mismo lugar, en Cantolao. Ajá. Esta famosa anécdota que él viene con Newell's de chiquito, Sí, el famoso video. Exacto, ese video yo estaba ahí. Ok. Messi me parece que es 8-7 o 8-8. Creo que es 8-8, yo soy 8-6. Y yo jugaba en el equipo de Inmaculada Fútbol Club y Inmaculada Fútbol Club tenía 8-6, 8-7, 8-8 y 8-9. Nosotros éramos los mayores en ese momento. Y yo me iba con Diego Ubierna, que es el baterista de Adamo, que es el hijo de Guillermo Guille. Yo me quedaba a dormir en su casa porque mis papás a veces iban, a veces no iban, se juergueaban, a veces no se juergueaban, entonces era muy inestable, entonces ya encontré que quedándome a dormir en la casa de Diego, que era mi mejor amigo en ese momento, me podía ir con él y regresar sin que la juerga afecte la ida del niño al partido, ¿no? Sin que complique el plan, digamos. Sí, sí. Y Sebastián, el hermano menor de Diego, es 8-8. Entonces yo jugaba y de ahí teníamos que esperar a que juegue Sebastián y después del partido de los de la 8-8 recién nos regresábamos. Entonces yo me quedaba a ver los partidos de la 8-8 y habían dos chibolos de Newell's que a la vista te rompían el ojo de uno. Claro. Y era un petizo con su pelito lacio, marroncito, blanco, 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 y que todo el día andaba haciendo pataditas y te rompía el ojo uno, porque era muy chiquito y la pelota se le veía grande al costado, porque era un fideo. Y había otro chibolo rubio, de pelo largo hasta acá. Entonces eran dos, y ese chibolo paraba sin zapatos, y caminaba sin zapatos y pateaba unos fierrazos. Entonces esos dos niños, todo el mundo decía, oh, esos iban a llegar. Ya todo el mundo hablaba de ellos dos. El rubio no sé qué fue de su vida, y el chiquito... Se perdió seguramente. Se debe haber perdido como yo, pues, tampoco llegué. Pero tú, y ahí voy a ese punto. ¿Tú jugaste hasta los 14, 15 profesionalmente, sí, más o menos? Sí. ¿Te probaste alguna vez en la U? No, pero me llamaron cuando me fui. Me llamó la U y Cantolao. Yo me peleo con mi entrenador porque sentía que no estaba siendo justo y me sentó cuando yo era el delantero y éramos una dupla de goleadores con Jorge Aguirre, los dos arriba, éramos una dupla letal. Y Jorge sí llegó a primera, jugando con San Marcos, no. San Marcos hace segunda y no me acuerdo con qué equipo sube. Y el entrenador en un momento me dice, Sebastián, tú como eres delantero, y quería hacer jugar a otros jugadores. Tú como delantero conoces muy bien la posición, entonces te necesito de central. Y me bajó de central y me dio la banda de capitán. Jugué 3 partidos y le dije, profe, yo ahí no me hallo. Claro. Me dice, no, lo estás haciendo increíble. Y le digo, profe, yo quiero jugar arriba. Y me dijo, bueno, si quieres ser delantero vas a ser suplente. Uf, qué difícil. Ya, dije, voy a ser suplente. Y me soplé todo en la apertura de suplente. Entraba y metía gol. Entraba, mojaba. Siempre que entraba, mojaba. Y en el clausura entrenaba más, iba más temprano a los entrenamientos, me quedaba más tarde, intenté a entrenar más y que él me vea que yo estaba como dispuesto a ganarme el titularato y nunca me lo dio. Y en la semifinal, en el clausura, jugamos la semifinal contra Cantolao, me mete en el segundo tiempo y estábamos 1-1 y faltando 3 minutos, yo era un poco más alto que todos en mi categoría, y un centro, córner, salto, cabezazo y gol. Faltando 3 minutos. Pasamos a la final. Y en la final contra Cristal, yo dije, me va a poner. Voy a arrancar de todas maneras. No arranco y me mete faltando 10 minutos. Estábamos 0-0. Tiempo suplementario, era gol de oro. Y le doy pase a Jorge Aguirre, a mi dupla. Jorge se lleva al arquero y el arquero le agarra las piernas, ya en el tiempo suplementario. Penal. Agarro la pelota y se la doy a mi 10, que pateaba los tiros libres increíbles, José Antonio Ramírez Llosa, que ahorita es entrenador del PSG en Miami. Y le doy la pelota a José Antonio y le digo, clávalo. Y me dice, no puedo patear, porque para esto la barra de las mamás de Cristal era muy achorada, nosotros éramos como de otra clase social, nos metieron terror desde que empezó el partido, desde que llegamos ya sentíamos toda la presión y nos metieron con todo mucha presión.
Y José Antonio estaba temblando, no podía, y apenas me dijo, no puedo, he girado, le he puesto en el punto de penal y le he metido un fierrazo y gol. Gol de oro, me voy a la barra de cristales, hice todas las señas que pude haberles hecho. Y sigo corriendo y llego a mi banca y le digo al entrenador, te lo dedico a ti, argollero. Che, tu madre. Un chico de los 14 años, con toda la frustración de todo el año, en ese momento, salir campeones. Y cuando fui el lunes siguiente a entrenar, me dijeron, ya no estás en el equipo. Fuiste Sí. desafectado. Sí, y la U entrenaba en Fertiza en esa época, que era como del aeropuerto 10 minutos era la sede de menores. Sí. Y Cantolao estaba por ahí y me llama Cantolao y la U. Llamaron a mi mamá y no tenía yo cómo ir hasta allá. O sea, no... Claro, logísticamente no se Logísticamente no podía, económicamente tampoco. Y ya... Entonces, me fui a Tito Drago y el primer partido lo perdimos 7-1, yo metí el 1 y se me acercan los de mi equipo, oye, hoy día metimos gol y solo nos metieron 7. Y yo venía de ganar, campeonar, cada vez que perdía yo lloraba y dije, no, acá no puedo competir en este equipo, ¿no? Y ya de ahí conocí el pucho, la salida, la fiesta y ya se acabó el fútbol en mi vida. claro. Entonces, podemos decir con lo que me cuentas que, me incluyo, ¿ah? Los hinchas somos futbolistas frustrados. Yo creo que sí. Sí. Yo creo que sí. Yo soy un convencido que sí. Bueno, y esta conversación la he tenido con Daniel Peredo, alucina. ¿Sí? Sí. ¿Piensa lo mismo? Piensa lo mismo. También Pensaba lo mismo. También era un futbolista sí, frustrado. Sí, y me contaba que de chibolo él se dio cuenta que él no era ni el más rápido, ni el más hábil, ni nada, pero era el más inteligente dentro de la cancha. Entonces se acostumbró a hablar dentro de la cancha y por eso es que se vuelve comentarista, narrador. Claro. Porque hablaba y en verdad cuando pichangueábamos con Daniel, no paraba de hablar. Era increíble. Sí. Y en algún momento conversamos de esto, ¿no? Que todos los que no llegamos a ser futbolistas somos hinchas apasionados del fútbol, ¿no? Seguro. Se vive de otra forma, ¿no? Y lo entiendes y hay algo que te mueve que tú no sabes qué es y cuando hay alguien que no es futbolero, intentas explicárselo, nunca lo va a poder entender. Hay una tecla que nos toca adentro que si la otra persona no siente esa pasión, nunca lo va a poder entender, ¿no? Seguro. Una vez conversamos y tú siempre tienes entre tus recuerdos de adolescencia ese famoso partido del 98 con Vélez por Copa Libertadores, ¿no? Con tu amigo. Sí. ¿Cómo recuerdas hoy, ya tantos años después, ese acercamiento? ¿No? Como uno de los recuerdos más bonitos de mi vida, porque toda esa copa, nosotros nos fuimos a Norte por primera vez solos, sin nadie, sin un grande. Contra el Vélez de Chilavert. Contra el Vélez de Chilavert, que, pues, bueno, ese le escupía a todo el mundo, ¿no? Creo que en el aeropuerto le escupe a alguien, no me acuerdo bien. Le escupen en el aeropuerto. Le escupen, ¿no? Sí, le escupen en el aeropuerto. Sí, pero sí. Está bien merecido, porque ese le había escupido a todo. Sí, todo sí, Hace poco vi un video que le escupía a Roberto Carlos, ¿no? Y fue mi primera Copa Libertadores que yo ya iba a Norte solo con mi pata del cole. 12 años, ¿no? ¿86 me dices que eres? Sí, 12 años. 98, 12 años. 12 años. Y con toda la travesura, porque tampoco tenía plata para ir al estadio, entonces afuera iba y mangueábamos diciendo, señor, nos han robado, ¿usted cree que me puede dar un sol? Y de un sol en un sol, y en esa época la entrada costaba 10 soles. Sí, sí, claro. 10 o 12 hasta por 15. Por copa, pero sí. Y mangueando y nos dimos cuenta que sacábamos mucho más plata que para las entradas. Entonces ya se convirtió en un negocio ir y decir que nos habían robado y la gente te apoyaba con un sol, 2 soles, que en esa época te ayudaba para sacar para la gaseosa, para el sándwich adentro y caminar. Y veo ese partido con mi pata Gianfranco, que ahora vive en Canadá. Y nos habíamos agarrado un buen sitio en Norte, que estábamos arribita del bombo, debajo, entre el bombo y la torre de Norte, ¿no? Entonces dijimos, ya, de acá no nos movemos porque si te mueves pierdes el sitio, ¿ves, no? Y Gianfranco, me orino. Y le digo, no seas huevón, no vayas al baño, huevón, te van a robar, vamos a perder el sitio. Puta, ya no puedo más. Y el huevón sube hasta la última grada y orina ahí. Puta, y la pila empieza a caer y toda la gente, ¡ay, qué chucha está orinando acá, compadre! Estamos en Norte. Y nosotros ya nos hicimos los huevones y nunca me voy a olvidar esa. Y también
vimos el gol del Goyo Bernales a Cristian del Mar. El año 99, apertura 99. Al año siguiente. Al año siguiente, Arco Sur. Arco Sur, que lo vimos así clarito cómo le pega el Goyo, lo tengo grabado en la mente. Esa es la famosa noche que la U juega sin 5 titulares. Porque los titulares porque tapa Chiquito Flores. Tapa Chiquito. Tapa Chiquito Flores porque Ibáñez, Chemo, Churliza y un par más que no recuerdo, se van a jugar la Copa Quirín. La Copa Quirín, a Japón. Entonces, el Goyo es el y que... campeonan, creo, ¿no? Sí, campeonan. Campeonan la Copa Quirín. Y por eso que juega el Goyo. Claro. Porque Churliza se va a la Copa Quirín. Claro. El Goyo con el Puma juegan, ¿no? El Goyo con el Puma. Ese día expulsan a Grondona. Sí. Jugamos con 10 casi Casi. toda la mitad del primer tiempo y todo el segundo tiempo. Chiquito Flores tapó súper bien esa noche. Y el Goyo, pues obviamente se hizo famoso esa noche, ¿no? Le cambió la vida. Le cambió la vida ese partido, ¿no? Sí, sí. Y a mí también, porque de ahí salimos con mi pata, con Gianfranco, y chapamos la Arequipa y bajamos, dijimos ya, lateamos hasta el Kennedy, porque no teníamos plata, ¿no? Y creo que era nuestro primer clásico y no sabíamos que al salir del Estadio Nacional cogías la Arequipa y bajabas y toda la barra sur de Alianza Te salía. los cruzabas, claro. Y empezamos a ver peleas, nosotros estábamos con camisetas, nos las sacamos, nos las escondimos y empezamos a caminar y fue una gran experiencia, 13 años. Obvio. Muy asustado, pero una experiencia alucinante, ¿no? O sea, haber pisado norte desde esa edad, desde antes, en verdad, porque yo le decía a mi mamá para que me lleve al estadio y tenía que sacar buenas notas en el colegio para poder ir al estadio. Y hemos ido a Lolo, nos llevaba siempre mi mamá, mi hermano y a mí. Creo que esa es los que hemos vivido esa década, es la que hemos pasado, ¿no? Era como que era el premio era ir al estadio, ¿no? O sea, te portabas bien, sacabas buenas notas. La consecuencia era, oye, quiero ir al estadio, ¿no? Sí. Ahora la consecuencia de los chibolos es ponerles internet. Exacto. Un mejor celular. Un mejor celular. Claro. Yo a mis hijos les corto el internet ahora. O sea, cuando se portan mal o no cumplen lo que tienen que cumplir, chao internet. ¿Cómo cambió, no? El mundo. O sea, ¿tú podrías a tu hijo con 13 años dejarlo ir solo a Norte hoy? Solo, ¿ah? Con sus patas, sí. Sí. Con sus patas, sí. 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 Yo no tengo mucho miedo de eso. Hay gente que me dice, no, es que esta época está bien brava. Y yo digo, puta, nosotros caminábamos y no podías patear una bolsa de basura porque podía ser una bomba. Si veías un carro antiguo estacionado 2 días ahí, era un coche bomba. De todas maneras. O sea, más que eso, claro, ahora hay choros. Pero en esa época yo me acuerdo que a los carros le sacaban las llantas y los dejaban en un ladrillo. Con ladrillos, sí, es verdad. Era un clásico. Es verdad. O sea, siempre existió la delincuencia y qué sé yo. Claro, ahora hay muchas más armas, me parece. Sí. En esa época, no sé, te roban con cuchillo, pistola no veías mucho. Sí, ahora sí. Los de alto calibre, digamos, los que robaban bancos, Yango, ¿no? Me parece que no había tanto acceso a la pistola, ahora me parece que sí. Pero sí lo dejaría ir. Es más, lo llevo a mi hijo a Norte en el último partido que hemos jugado en Nacional. Gol del Tunche al último minuto. Ya, sí. Contra UTC, creo. Ayacucho. La famosa semana donde jugamos 3 partidos en 6 días, ¿no? Correcto. Sí. Y me fui a Norte con él y viví una experiencia increíble. Y le conté todas mis experiencias en Norte. Y le dije, a tu edad yo ya estaba acá solo con mis patas y era otra cosa. Y lo gracioso de volver a esa época es que con mi pata Gianfranco nosotros jugábamos a Misterio y Rukeli, porque ya empezamos a andar en Norte, escuchábamos historias, ya empiezas la famosa leyenda urbana, ¿no? Aparte de las leyendas urbanas, y 20, 25 años después terminó siendo Misterio. Pero tú sabes que eso es bien interesante porque íbamos a ir a la parte de la obra. Las leyendas urbanas en esa época era el boca a boca, ¿no? Sí, claro. No había internet, no había redes sociales, no había nada. Y tú tenías que creerle al que contaba la historia. Te lo contaba. Si tenía veracidad, tú le creías y tú después ibas a contar la misma historia. Y tú no sabes si el que tenía veracidad al hablar, puta, le metía su pimienta. Su pimienta, su sazón, ¿ves? ¿No? Porque todo el mundo escuchas una historia y tú le quieres agregar algo más. Claro. Entonces ahí le pones tu estilo, ¿no? Sí. Claro. Y claro, no tenías pues, de dónde más sacar información. De repente en la prensa te ponías a buscar cosas, pero no había tanto acceso. Pero ¿no? La prensa siempre, la información era muy reducida, ¿no? Con el tema de la U al menos, sí. no hasta que después aparecieron los periódicos ya
más especializados. Más deportivos. Sí, más ¿no? deportivos, ¿no? Pero en una época no había tanto, ¿no? No. Pero la leyenda urbana siempre se construía pues del boca a boca, ¿no? Claro, y habían hecho cosas bravas, pues, ¿no? Desde la formación de la barra norte con la que empieza, la quema del bus a cristal, ya empezaron a hacer cosas, Claro, son actos episodios, más achorados. episodios muy beligerantes, ¿no? Que cambiaron un poco la temática de la barra en Revolucionaron Perú, las barras, todo ¿no? el concepto, ¿no? Sí. Ya nos vamos acercando a la parte de Sebastián Actor. ¿Acabas el colegio y ya ahí tenías decidido ser actor o aún no? ¿En qué No. momento decides ser actor? Yo termino el cole y yo tenía que esperar a que mi hermano termine de estudiar porque mi mamá no nos podía pagar 2 carreras en paralelo. Así que nada, me puse a chambear, fui mozo en discotecas, restaurantes, cachueleando. Y hasta que vi una película y dije, wow, qué paja, a mí me gustaría hacer lo que ellos están haciendo. Una película cubana que se llama Habana Blues. Y habla de unos músicos cubanos. Sí, lo he visto, es buena. Puta, es Es un muy- es muy pelón, buena, es un sí. muy real, muy natural. Y No muy comercial, ¿ah? O sea, es festivalera, sí, ha ganado un montón de sí, premios. Sí, es medio caleta. Es media caleta. Y yo la Sí. vi en el cine, porque por un festival de cine caí, no sé por qué llegué ahí. Y uno de los protagonistas, el de Dreads, yo en esa época tenía Dreads, Identificado. y me entonces. identifiqué con el huevón, y puta, me parecía locazo, sentía que me parecía físicamente. Y dije, no, yo quiero hacer lo mismo. Aparte te cuentan la historia de 2 huevones que luchan por sus sueños y en un momento uno se baja de su sueño y se rompe la amistad y de ahí vuelven a ser amigos y cada uno toma su camino. Entonces me tocó el corazón. Y ahí digo, quiero estudiar eso. Y mi abuelo había hecho teatro de chibolo y le dije, quiero estudiar teatro. Y en esa época tampoco había, el internet no tenía tanto Claro. acceso para buscar y qué sé yo. Y me dice, llámalo a Carlos Gasols, porque es el único que lo veo vigente y es mi amigo, dile que eres mi nieto y que él te recomiende dónde estudiar. Lo llamo, busqué su número en la guía de teléfono Imagínate. y de ahí ya... Tú sabes que la vez pasada, hablando con un amigo, tocamos ese tema, ¿no? Cómo a veces esperábamos el inicio de año para que llegara el repartidor con las guías, ¿no? Claro. Y a veces buscabas, si tenías teléfono nuevo, era para buscar tu nombre. Tu nombre. Lo ¿no? primero que buscabas era tu número, ¿no? claro. O depende de quién esté registrado, ¿no? Claro, era tu papá o tu mamá, Sí, claro, claro, o el tu que, abuelo. el que había sacado el número Exacto, en Telefónica. Exacto, Claro. sí. Sí, y ya me metí al Club de Teatro de Lima, fui a la primera clase y me enamoré del teatro y dije, guau, su madre. Y para la muestra final, me acuerdo, la muestra final es cuando ya tú has ensayado casi toda la segunda mitad del taller, ya ensayas una obra y te vas a presentar con el público. Claro. Que el público es tus amigos y tu familia y Obvio, la de obvio. todos los de ahí, ¿no? Y teníamos que construir nosotros mismos nuestra escenografía. Entonces yo tirado en el escenario, cortando con tijera, cúter, pegando, goma, todas esas cosas. Y yo toda mi vida había odiado todas este tipo de manualidades. En el colegio siempre le pedía a mis amigas que me ayuden con manuales. No era bueno, mi motricidad fina no era tan buena. Y no me gustaban las cosas de manualidades. Y ese día yo estaba fascinado creando la escenografía donde después iba a actuar. Y ese día yo dije, esto es lo que yo quiero hacer el resto de mi vida. Vamos ahora hacia Misterio, pero todavía no el actor, todavía no Sebastián Actor. Misterio, la primera versión, ¿2003? 2003. 2003. 2003 hicieron la obra y en el 2004 ellos reponen como funciones sueltas Sí, en sí, distintos teatros. Sí. Y ¿Cómo, yo ¿Cómo te conectas con Misterio? Yo ya estaba en el club de teatro, ya había hecho esto que te digo, las manualidades, todo, y el profesor Paul Gastelo nos llevaba una vez cada semana al teatro. Y la primera vez que nos lleva a ver una obra que era de danza contemporánea, que te contaban la historia con el cuerpo, y no era el estilo de teatro que a mí me Tú gustaba, dijiste, ¿no? esto no es lo mío. Esto no es lo que yo vi en la película cubana, yo vi otra huevada, pero... Y a la siguiente semana vamos de nuevo al teatro y yo, puta madre, otra vez, ¿a quién voy a ver bailar? Que me cuenten la historia con el cuerpo, a mí no... Respeto mucho el Claro, obvio. estilo, pero no es el que a mí me gusta.
Entro al teatro Julieta y banderolas de la U, la música de sala con la que recibían al público era el disco de barras de la U y yo decía, la mierda, ¿qué es esto? Puta, no sabía que había un link entre el teatro y el fútbol y más con la U todavía y yo ya estaba como fascinado. Y ya de ahí sale Pietro Civile, un monstruo en el escenario y la recontrarrompió y me acuerdo claramente que al final de la obra con mi hermano nos volteamos, nos miramos y dijimos, este es el estilo de teatro que queremos hacer, ¿no? Para mí también... ¿Tú la viste? Yo la vi en la Alianza Francesa. Claro. En la Alianza Francesa fui 2 veces. Y también yo llegué a la obra obviamente en el mundo de la barra se comentaba, obviamente, claro. tema. Y lo que más me llamó la atención, que las 2 veces que fui, yo fui creo que el 4.º día después del estreno y después fui como que 2 fechas antes del final y siempre sala llena. O sea, el famoso sold out, ¿no? Y había cola para entrar a la no había redes sociales. No había nada. O sea, el teatro se mantenía vivo por el boca a boca. Sí, exacto. ¿Y qué capacidad tiene la Alianza Francesa más o menos? ¿De que 100 personas? 250, debe tener 230. Sí. Debe tener la Alianza. Y ya estaba coincidiendo el lanzamiento de ese misterio ya con la época oscura de la U, ¿no? Deportivamente no nos estaba yendo bien. Y justo aparece Misterio con Pietro Civile y con todo el elenco. ¿Quién del elenco fuera de Pietro? Porque Pietro, digamos que era la figura estelar, es el que te jaló, te llamó la atención mucho, que dijiste, oye, qué puta madre. Aldo Miyashiro hacía cara dura y ese cara dura era notable porque te hacía cagar de la risa en momentos inesperados. La construcción de personajes que hizo el chino fue alucinante y Paconcha moría. Y moría siendo un antihéroe porque él se hizo pasar por Misterio. Y lo matan diciéndole, ¡hey, Misterio! Voltea y ¡pa! Le meten un balazo y de ahí llega el verdadero Misterio a intentar revivirlo y era una escena que nunca más se me borró de la mente. Y Yutay. Yutay salía para el público vestido con esos vestidos con globos de los que te vendían caramelos. Claro. Y me parecía una imagen increíble y salía y vendía caramelos de verdad y la gente le compraba. Sí. Yo le compré, yo. En ese primer elenco está César Ritter también, pues, ¿no? Sí, claro. Que hacía el Cuervo, ¿no? El Cuervo, claro. Que era el Chacal. El Chacal. Cambiaron algunos nombres, sí, ¿no? Sí. Sí, fue muy buena obra, muy buena puesta en escena. Y después va la televisión, pues Sí, pero mencionando el estreno de la primera versión en la Alianza Francesa, la que tú fuiste a ver, el día del estreno invitan a la gente de la barra. Fue la barra, la turba, ¿no? Sí, la turba está. Y lo invitan al Puma. Y ese día, tú sabes que los europeos, los franceses, son como muy puntuales, todo es muy solemne, muy ¿no? correcto, todo. Ese día estaba la trinchera norte arriba, la gente estaba fumando todo lo que fumaban los muchachos. Abajo está el embajador de Francia, el no sé qué. Y la obra nunca empezó a las 8, empezó a 9:30. Porque no llegaba el Puma Carranza, ¿no? Y había que esperar al Puma Carranza. Y había que esperar porque ya habían coordinado con él y qué sé yo. Y cuando sale el Puma al escenario, todo el teatro se vino abajo. Fue una locura, una experiencia hermosa. Y eso hace que la gente se lleve una obra de teatro en la cabeza y diga, wow, qué puta madre. Y la gente empezó a recomendar y ya por eso fue el éxito que tuvo, ¿no? ¿Y en qué momento conectas con Aldo? Salgo de la función y en el programa de mano decía, escrita por Aldo Miyashiro, dirigida por Aldo Miyashiro, actúa Aldo Miyashiro, y decía, ¿quién es Aldo Miyashiro? No lo tengo en mi radar. Que en esta época estaba rotulado Aldo como dramaturgo, ¿cierto? Sí, dramaturgo y actor, y director, y él se autogestionaba sus montajes, y ya de ahí empecé a averiguar sobre él, y tenía como 6 obras, había ganado premios de dramaturgo joven del peruano, y qué sé yo, tiene unas obras increíbles, como No amarás, Los hijos de los perros no tienen padre, Función velorio. Ibas leyendo la dramaturgia de este loco y decías, puta, ¿qué tal cerebro? Claro, y que eso sorprendía mucho porque
había gente que pensaba que era la primera cosa que él sacaba, y no. No. O sea, no era un advenedizo, digamos, o sea, era un tipo que ya venía como Ya en el teatro ya era conocido. Claro, ya estaba en el circuito, era el que es conocido en el teatro no es conocido necesariamente en la tele, que ya te da una vitrina mucho más amplia, ¿no? Claro, obvio. Y nada, nosotros teníamos una amiga que actuaba en una obra que se llama Unicornios, que también es de Aldo, y le preguntamos por él y nos ayudó a entrar por ahí. Trabajamos Ernesto Pimentel, yo soy sobrino de Ernesto Pimentel, y Ernesto actuaba en la obra también, y le preguntamos si es que podíamos chambear ahí con mi hermano, y empezamos a hacer los que metían y sacaban las cosas, los tramoyas de la obra. Los que en la música, en los conciertos se llaman los plomos. Los plomos, claro. ¿No? Acá son como asistentes de escena, ¿no? Porque no necesariamente me conecto los equipos, sino lo que hago es que todo funcione detrás del escenario, ¿no? Que los actores tengan su utilería, preparar todo, ¿no? Tú sabes que una de las cosas que a mí me gustaría hacer, uno de los sueños que tengo en mi vida es algún día hacer plomo en algún... Me encantaría. En alguna banda. En alguna banda, hacer plomo así. Plomo por un día, digamos. Claro, claro. Pero sí. Bueno, podemos hacer un reto. Sí. Se puede hacer acá. Sí. No, pero... ¿Sí o no? Plomo por un día. Plomo por un día. Bueno, entonces viene lo de Aldo, pero después pasa el tiempo y del primer misterio al donde ya emerges tú, pasan 15 años, ¿puede ser? Claro, yo, como te digo, 2004 estaba en el Club de Teatro Lima, vi la obra, se hizo Unicornios, trabajamos ahí, y ya lo conocía el Chino, pero el Chino no estaba muy involucrado en el montaje porque él era el dramaturgo, él escribió, y un amigo de él, Fabio Pérez, le dijo, quiero hacer la obra para el Festival del Himna, y el ganador del festival hacías 4 funciones, y hicimos las 4 funciones y ganamos el voto del público. Y eso te daban una temporada ya de 2 meses, una temporada regular. Y ahí lo conocimos al Chino y le preguntamos sobre su taller y nos dijo en el 2005 arrancó un taller en enero y ya, y nos metimos en el 2005 con tu hermano. Con mi hermano, y ahí lo conozco al chato Andrés Salas, Andrés Silva, y a otros compañeros más que bueno, ya no todos llegaron, ¿no? Y nos hicimos muy amigos, todos éramos hinchas a muerte de la U, y íbamos con nuestra camiseta, después había clase y después partido, nos íbamos ahí al centro de Lima, buscábamos en el Yacana, que es el estadio Fútbol Club, un point, y chupábamos, y cuando jugaba el local, la U, nos empezamos a ir al estadio La Mancha del Taller, claro. Y ahí hasta el día de hoy nos seguimos yendo. Ya se ha ido integrando gente nueva, ¿no? Pero sí... Pero es un grupo sólido, digamos. Sólido que le pasa a todos los rubros, ¿no? O sea, la gente que chambea en oficinas, puta, arman sus manchas y se van, o con tu pata del barrio, tu pata del colegio, todos tienen como sus manchas con las que van al estadio, y eso es lo que nos pasó a nosotros. Y claro, eso fue 2005 y yo hago Misterio en el 2018. No son 15 entonces. No son 15. No son 15, son 13. Son 13, pero era para los 15 años de la plaza. Ok. Y la plaza por los 15 años quería hacer solo dramaturgia peruana. ¿Y recuerdas dónde y cuándo te dicen que tú vas a hacer Misterio? Sí, claro, me acuerdo clarísimo. Yo estaba haciendo una obra en el Teatro de Lucía que se llamaba Infortunio, y en esa época yo fumaba muchos cigarros al día, y una de mis cábalas era fumar, calentaba voz, cuerpo un poquito, y de ahí tenía un momento 5 minutos antes de la función, mi puchito para bajar las revoluciones. Y estaba en mi momento del puchito y me llama el Chino y me dice, sé que tiene función ahorita, yo también, porque él estaba haciendo Los Perros de Tarantino en otro teatro, en San Borja, y me dice, es una llamada así veloz. Express. ¿Cómo estás? ¿El próximo año tienes algo entre tal fecha y tal fecha? Y le digo, no, todavía no. Y me dice, me han llamado, quieren hacer Misterio, pero lo único que he pedido es que esté la columna vertebral de la obra, y que tienen que ser actores de la U, y los he puesto a Andrés y a ti. Y le digo, puta, qué paja, ¿y quién va a hacer Misterio? Tú, pues, huevón. Puta, y me sube el cuerpo ahí,
no sé qué me pasó, me bloqueé, me paralicé, no lo podía creer. Fue muy emocionante y felizmente esa obra era intensa y yo tenía que entrar con mucha fuerza en la primera escena, tenía cuchillos, era una obra bien loca, bien pastrulona. Y salí, yo ya me creía Misterio, ya, en esa función que había ensayado otra cosa y que la obra iba por otro lado, no era un barrista, pero puta, ese día yo me metí al escenario, ya sentía que era Misterio. Sí. Y fue alucinante, ¿ves? Porque desde ahí ya salí del teatro, lo llamé al Chato, con Andrés, nos juntamos, nos tomamos una chela a hablar y bajar las revoluciones, porque, Claro. bueno, Andrés Silva sí había estado en la primera versión, él era uno de los hoppers, de los que cantaban, hacía de mozo en otra escena, tenía como varios personajes chiquitos, Andrés, pero vivió todo el proceso de estar con el elenco Sí. y el éxito del primer Misterio. Sí, yo tengo un buen amigo que estuvo en este grupo de los Hoppers, Luis Fernando Hidalgo. Claro, Sí, Luifer, Luifer, sí. que hace música hasta Sí, ahora, Tupac. ¿no? Sí, claro, hip hop, pues Hip hace. hop y Sí. que tienen buenas letras. Sí, Sí, lo he escuchado, sí, sí es lo he muy escuchado. bueno, es muy bueno. Claro, él fue el que nos metía las pilas para ir, pues, ¿no? Porque él aparecía como extra, pues, en los Hoppers en Sí. la. Como André. Exacto, André igual, también. los mismos, sí, era de esa misma banda. Sí. Y nada, de ahí ya nos juntamos con el Chino, nos explicó un poco que no era su proyecto, que Juan Carlos Fischer lo había llamado a él para hacer la obra y él trató de convencerlo durante 2 semanas Que no. que no la haga. Porque hacer la obra Misterio era un poco complicada y viene la barra de la U, viene la barra de Alianza, La familia de Percy, entonces era un poco complicado, pero nada, Fisher estaba con la idea muy clara que la quería hacer y la hizo y nada, al final fue una temporada hermosa para mí porque era como cumplir un sueño, estar con mis amigos en el escenario, con la obra con la cual yo me había enamorado del teatro. Conocí mucha gente de la U, la gente nos esperaba afuera, nos quería muchísimo, nos amenazaba también la gente de Alianza para salir del Larcomar, porque el teatro está en el Larcomar. Varias veces venía la gente de seguridad del Larcomar y nos decía, por si acaso hay barrista de Alianza afuera, salgan por acá. Y el Larcomar tiene como distintas salidas, caletas, y del teatro había como una salida para acá, otra para allá. Así que cada función nos teníamos que ir así medio caletas cuando venía la gente misma de seguridad del Larcomar a decirte, por si acaso hay barristas afuera. Y hubo. Pero nunca pasó nada. No. Qué bueno, qué bueno. Sí. ¿Y tuviste la famosa charla con Pietro? De Sí. ser el primer misterio Sí. con el misterio que emergía, ¿no? Sí, pero, o sea, tampoco. A ver, yo. Después de ver Misterio ahí en el Julieta, yo la vi como 5 veces más. Apenas me enteraba que había función, yo iba al teatro a verla y ya me sabía casi toda la letra de Pietro de memoria, sin haberla estudiado. Y después salió la serie y me vi todos los capítulos y de ahí cada vez que la repetían a la 1 de la mañana la volví a ver y los sábados a las 12 de la noche la volví a ver. O sea, siempre me volví como un fanático, ¿no? Entonces ya habían cosas que me sabía de memoria. Y mi mayor miedo era no parecerme a Pietro. Porque por más que él haya hecho un trabajo notable, fenomenal, extraordinario, cada versión, yo quería hacer mi versión, no la de él. Pero cuando ensayaba yo sentía a veces que hablaba como Pietro, ¿ves? Porque como ya se me había guardado en el cerebro los textos que me sabía de memoria, entonces, cara dura, quiero decirte que... yo sentía que hablaba como Pietro, weón, y Claro. salía y le decía, oye, ¿no estoy hablando como Pietro? No, weón, no estás hablando como Pietro. Ya. Y puta, al día siguiente que el ensayo, oye, acá siento que estoy haciendo como Pietro, weón. No, huevón. Y ya era una huevada mía de mi cabeza. Ya estaba psicoseado. Psicoseado. Claro. Porque, claro, recibir la noticia de ser Misterio y todo era como muy emocionante. Pero una vez que ya lo estás haciendo, no es tan fácil. Y es jodido encarnar un personaje Muy jodido. que no es ficción. Muy jodido. Es más difícil representar a alguien que ha existido que alguien que no, porque finalmente cada actor va a leer el personaje y lo va a interpretar como quiere y este es. Pero Misterio sí había existido, había repercutido mucho en la barra norte. En la cultura popular también, ¿no? Absolutamente, Obvio. se volvió como el barrista más representativo de todos los barristas, incluyendo los de Alianza, porque en Alianza no sé si haya un barrista tan conocido como Misterio. A ese nivel de popularidad no. Creo que no. Y era como una presión muy grande, no quería fallar.
tenía miedo de no copiar. O sea, generaste picos de estrés, seguramente. Horribles, ¿no? La primera, lo que pasa es que tú ensayas, cuando ensayas una obra de teatro, ensayas el lunes vamos a ensayar la escena 1 y la 8. Claro, vas armando el rompecabezas, digamos. Correcto. Y entonces el día que hicimos una pasada de toda la obra, que nunca la habíamos hecho y por primera vez juntábamos todo el rompecabezas, puta, yo terminé y me quedé tirado en el suelo y no podía más porque todavía mi cuerpo no había adquirido el físico que necesitaba para estar 2 horas 40, puta, peleando, subiendo, bajando, que se muera tu amigo. Era muy vertiginosa y me quedé tirado y vomité de todo lo que había vivido. Y ese día me fui caminando sin rumbo. Salí del ensayo y solo necesitaba caminar y sentir que ya había parido por lo menos, pero sentía que todavía no estaba el personaje al 100%. ¿Y cuándo sientes que sí? Cuando tengo un amigo que sí lo había conocido y era amigo de otro jefe de la barra, eran dos jefes de la barra que han andado mucho con el loco, le decían el loco. Y les dije si podíamos ir a comernos un ceviche y que me cuenten todas las historias. Y te hicieron un tour. Y me hicieron un city tour misterio. Y de verdad, o sea, nos íbamos con el carro, comimos el ceviche y me dijo, ya, ahora vamos por acá a la derecha. Para acá. Paraba y me decía, y baja. Una vez yo estaba con el loco acá, y en eso de la nada, hasta que estábamos caminando y de allá salen 50 aliancistas y estábamos los dos. Y me empezó a contar todas las historias y es como cuando vas a Cusco y te dicen acá, el Inca estaba acá y tú te vas imaginando todo, ya igualito. Y me decía, acá había una piedra, el loco la agarró, él se fue para adelante y eran 30 hueones. Puta, y el loco siempre iba para adelante, por eso le decían el loco, porque claro, nunca armaba estrategia, sino era como muy impulsivo. Sí. Ahora, ¿tú crees que Misterio, la obra en sí, yo al menos, es un comentario muy personal, ¿no? Yo no siento que es tanto una apología a la U o a la violencia, sino también es una obra que rodea mucho las capas de la sociedad, ¿no? Absolutamente. Las ausencias, los problemas, la falta de oportunidades. La falta de oportunidades. O sea, sí. ¿Cómo lo ves tú? Absolutamente esto. Este análisis que pones, yo lo encontré cuando hacía la obra. Porque cuando veía la serie o cuando la vi muchas veces antes de que salga la serie, cuando veía esto, yo estaba como más fascinado con el trabajo actoral, pero no leía el análisis o el trasfondo que tenía de verdad la obra. Y en todo momento, cuando hicimos la obra, todo el mundo pensaba que era una apología a la violencia, a las barras bravas, etcétera, ¿no? Y de verdad nos empezamos a dar cuenta y a comunicarle a la gente que no se trataba de eso, ¿no? Sino que se trataba de una sociedad abandonada. Cuando desmenuzas, te das cuenta que no es tanto así. O sea, que es más... Hay mucha problemática, pues, ¿no? Sí. Y que, ponte... Misterio trabajaba en la Bolsa de Valores, era muy bueno, ascendió muy rápido ahí en la Bolsa de Valores, se volvió muy conocido entre la gente de negocios que habían estudiado miles de carreras muy importantes con los números o qué sé yo, y Misterio, en base a su criterio, su inteligencia y su capacidad, empezó a ascender y crecer y le ganaba a gente de la de Lima y qué sé yo. Y como una persona, su amor, su hinchaje... Lo hace cambiar de rumbo y bueno, termina como termina, ¿no? Pero no parte porque él quería en todo momento ser una persona que viva como vivió, sino que a veces el amor, la pasión o la misma sociedad, el sistema te va restringiendo y no te permite crecer, y así como los otros personajes de la barra también, pues los jóvenes no tenían acceso a estudios, no hay canchas de fútbol, entonces ya ahí hay un golpe fuerte para los gobiernos regionales y qué sé yo, que en vez de chorearse la plata deberían de hacer más, no sé, talleres de pintura, de graffiti, de música y darle oportunidades a los jóvenes, porque talento tenemos y demasiado. ¿Y crees que la sociedad todavía sigue fragmentada, como en la época que hiciste Misterio, o algo hemos cambiado? Algo hemos cambiado, pero ¿sí? Podemos siempre mucho más. Siempre se puede mucho más. Pero sí, espero que sí, espero que hayamos cambiado, ¿no? Pero no,
siento que las personas que llegan al poder no son personas que quieren cambiar su país, sino que quieren llenarse los bolsillos, ¿no? Sí. Lamentablemente no tenemos políticos que estén enamorados de su patria, sino de sus cuentas bancarias, nada más, ¿no? Pregunta más personal. ¿Amas actuar? Amo actuar. Sí. Amo contar historias, Sí. ya sea desde la dirección, la producción, me gusta contar historias y poder sembrarle a la gente alguna idea o quitarle alguna duda o ampliarle el panorama o que simplemente la gente se vaya al teatro y puedan conversar sobre el tema que les hemos planteado sobre el escenario, sobre la película o sobre el televisor, ¿no? Y siendo estos privilegiados que trabaja de lo que más le gusta, como en tu caso, ¿qué sentiste en la primera noche de Misterio siendo hincha de la U y que cuando acaba la función tienes a un montón de gente de pie aplaudiéndote, ¿no? Qué sensación debe ser de la puta madre, ¿no? Sí. Yo no te acuerdas mucho. No, sí me acuerdo. Me acuerdo de la primera y de la última. Claro. Mucho. Y bueno, también fue el equipo. Claro. Esa también me acuerdo mucho, porque di unas palabras, yo no suelo hablar al final de las funciones. Pero el día del estreno, mi papá trasciende, fallece, se va al otro plano en diciembre del 17, el 29 de diciembre del 2017, y yo estreno Misterio en octubre, me parece, del 2018. Que es el año que peleamos la baja. Pues. Totalmente. Claro, uno de los años más difíciles de nuestra historia. Absolutamente. Y fue bien loco, porque toda la temporada la veíamos. Espérate. Entonces, el día del estreno, al final, tan solo quería que mi papá me hubiese encantado que me haya visto haciendo ese personaje, porque mi papá era muy fanático del trabajo mío y de mi hermano, ¿no? Siempre estaba en todos lados, nos acompañaba, igual que mi mamá. Pero claro, mi papá había fallecido y no estaba con nosotros, no había pasado ni siquiera un año y todo me hacía acordar a él. Y yo no lloro mucho, en mi vida cotidiana no me cuesta llorar. Y ese día me acuerdo que cuando estaba parado y todo el público de pie, iba la barra con bombos, tarolas y nos ayudaban en algunas funciones. No paraban de caerse las lágrimas porque estaba pensando solo que mi papá estaba ahí conmigo y me lo imaginaba sentado ahí en una butaca. Y bueno, esa temporada fue... Yo siempre acomodo mi agenda para la U, ¿no? O sea, si la U juega a tal fecha, siempre intento no tener nada ese día o acomodar las horas para poder ver mi partido tranquilo y si es de local, ir al estadio, ¿no? Pero ahora te has acomodado mejor, ¿no? Porque, a ver, somos amigos, nos conocemos hace mucho tiempo, pero ya vas más seguido al estadio que antes. Antes era un poco más complejo porque te cruzaba con las obras, ¿no? Hoy, claro. Hoy estás más presente. Pero ponte, en el 2018 no pude ir a ningún partido. Claro, yo lo sé, me acuerdo que los partidos eran martes y sábados. Claro. Se jugaba mucho. Y las funciones eran de jueves a martes. Solo descansábamos miércoles. Claro, nunca ibas a cuadrar. Y puta, en Larcomar el teatro es metido hacia abajo. Entonces en esa época no había mucha señal y había una escalera al fondo, atrás del escenario. Tenías que caminar hasta como 80 metros para agarrar señal. Y la gente se iba allá a escuchar el partido, a ponerlo en la radio. Ya había streaming, creo. Pero yo, hasta que de 30 escenas que tiene Misterio, yo hacía 22. O sea, casi no salía del escenario. Un huevo, pues. Entonces la gente, cuando entraban en las escenas, me decían, gol del Tanque Denis contra Huancayo. Gol del Tanque Denis. Y todos se entraban. Y ahí era la escena que se formaba la barra y todos empezamos a cantar, puta, con una euforia y una algarabía. Ganamos un clásico también, o nos empatan, gol del Chiquitín Quintero, en Matute, el 2018. Ese también me acuerdo que entraron y puta, gol de Chiquitín y todos. Y nos volvimos locos, teníamos que trepar una reja de 5 metros. Puta, y ese día casi se cae la reja, porque todos nos hemos trepado así con toda la algarabía de que la U esté ganando, ¿no? Claro. Así que fue locazo. Y Subsuk, Patrick, era muy fanático de la serie. Todavía ese año tapó Patrick en la U. Y Patrick se entera de la obra, va a verla y nos espera al final y nos quedamos conversando. Y le digo, ¿por qué no traes a todo el equipo? Porque en ese momento todo sumaba para que, o sea, cuando te juegas la baja, lo que más juega es la cabeza, ¿no? Obvio. De los jugadores, porque todos eran muy talentosos, pero puta, no sé qué es lo que pasa, no hay una explicación
o si es que la hay, no la conozco, pero puedes tener un equipazo que se esté jugando la baja y ahí es la cabeza en donde te das cuenta, puta, ahí la barra también fue como increíble. Fue un impulso, ¿no? Sí, y hacerle sentir a los extranjeros que era Universitario de Deportes y lo que estaba pasando. Se creó una barra, ¿no? Jugadores. Sí, o sea, creo que la atmósfera fue muy positiva en pos de sacar adelante. De que no bajemos. Que no bajemos, ¿no? Y hay un banderazo que los acompañan, hay un video viral que se hace desde arriba, fuegos artificiales. Creo que fue contra Huancayo. Y terminamos torciendo la historia porque ese equipo, después de haber coqueteado con la baja, termina arañando Sudamericana. O sea, entonces, sí realmente hubo una vuelta de tuerca fuerte. Absoluta, ¿no? ¿Qué es lo que nos caracteriza, no? Sí, o sea, contra todo y contra todos, o en los momentos más difíciles, ahí es donde ves la garra. Sí. Y va el equipo. Sí, me acuerdo. Y al final del partido le pedí permiso al director para decir unas palabras sobre los jugadores, porque estábamos haciendo una obra de la U y el director no era muy futbolero y me dijo, bueno, ya, si crees que es conveniente, como no era futbolero. Avanti. Sí, ya. Y les di unas palabras a los jugadores pero para nada chancándolos, ¿no? Sino todo lo contrario, diciéndoles que en el momento más difícil de la institución, ellos estaban poniendo la cara y que ellos eran los guerreros que nos iban a sacar de este mal momento y hablamos increíble y subieron todos, subieron al escenario y ese día el tanque Denis, cuando nos saludamos me dijo, monstruo, sos un crack, qué gran actor, que esto, y nos hicimos amigos de Instagram y hasta el día de hoy nos escribimos. Se escriben. Sí, o sea, si yo subo algo, a veces me comenta mis historias, yo le comento a él y nos hicimos patas. Corso también Corso ya estaba ahí. Claro, ya estaba. Schuller, Benincasa. Sí, fue una experiencia alucinante. Creo que nunca, así como cuando fue Núñez y estaba muy emocionado yo, también que esté el equipo que se estaba dando su vida para que el equipo no baje, también que estén ahí fue una función bastante especial. Y ahora con esto que estamos hablando, te quiero llevar al otro extremo. ¿Cómo has transitado estos últimos 3 años de euforia máxima? O sea, ¿cómo lo has vivido? Buena pregunta, porque creo que es la recompensa para el hincha que ha estado en los momentos duros, que has llorado, que has perdido partidos, que has tenido semanas en donde andabas triste y no sabías por qué. Creo que es una recompensa absolutamente gratificante para el alma, para tu vida, para tu estado de ánimo, para querer levantarte todos los días con una sonrisa. ¿Cómo la siento? Como un regalo de la vida, ¿no? Porque creo que cuando entra gente de mierda, porque no sé si exista otra palabra, y quiere cagar tu institución, lo único que sentíamos era una impotencia absoluta de no poder hacer nada. Claro. Con personas que solo querían llenarse los bolsillos. Es una injusticia absoluta. No teníamos cómo solo ir al estadio y alentar. Yo he ido a muchos partidos donde el número mayor de espectadores era 3.000 personas, 4.000 personas. O sea, se acuñó la frase, pues, ¿no? Los 5.000 de siempre, ¿no? Sí. Que eran los que estábamos siempre ahí, ¿no? Sí. En donde tú le gritabas a los jugadores y te escuchaban. Ahora ya no te escuchan nada, ¿no? Pero sí, he tenido problemas ahí también. Una vez no me acuerdo a qué jugador le grito, pon huevos, peconche de tu madre. Y su hermano estaba en la tribuna. Yo, pasa, huevón. Sí, me vino a hacer el pare. Dije, puta, está jugando para la U, peón. Ya me fui nomás, ¿no? Porque el muchacho creo que sí me iba a dar. Te podías llevar, sí, podías cobrar. Y tenía grabación después y no puedo ir chancado. Pero cómo cambió todo, ¿no? Entonces, vivir esto ahora. Tengo muchos amigos de Alianza que cada vez que perdía o que nos ganaban un clásico o que nos iba mal, me reventaban el teléfono. Siempre mi teléfono reventaba de todos los aliancistas. Y ahora me siento recontra feliz de que en esta época, en estos 3 años, nunca he jodido a nadie. De puta madre. Me siento como... Y es lo que refleja este grupo.
Y es lo que nos refleja a nosotros como hinchas de la U. O sea, Sí. hincha de la U. Pero No me es- imagino que también deben haber muchos hinchas que sí, a Sí, su pata, seguramente. "Ay, cabrón, Se la devuelven, el pues, ¿no? otro, gallina. ¿Qué parte del folclore? Claro. Pero en estos 3 años, no sé si yo ya he madurado, he crecido, no sé qué cosa, pero no he tenido la necesidad Sí, a de mí tampoco. chancarlos, ni de decirles, mira cómo estoy. Me pasa lo mismo, ¿ah? Me imagino que deben haber hinchas que sí lo hacen Sí. y bueno, cada uno es feliz a su manera, ¿no? Sí, Pero creo seguro. que el gran grueso de los hinchas de la U tenemos como esto de respeto, humildad, la garra, te hace ir por otro lado, ¿no? Sí. Y estoy orgulloso de eso y te lo digo desde ahora, o sea, Aldo Corso me parece que es un elemento importantísimo para haber generado eso en el grupo. Acá hay en el set que no... Lo sé, y por eso lo menciono. Sí, sí, lo sé, lo sé. Y eso se refleja, como está tu plantel, está tu hinchada. No sé si está bien o no hablar de Alianza, pero mira cómo todo lo que le ha sucedido a Alianza en estos años, que con todo respeto hablo de los compadres, pero siento que ellos han estado más enfocados en que nosotros no tengamos centenario, en que nosotros no campeonemos, ahora no quieren tetra, o sea, no están enfocados en ellos mismos y están enfocados en tumbar a tu rival. Entonces creo que si tú no organizas tu propia estructura para que tu proyecto funcione, creo que no te va a ir bien. Y les ha venido sucediendo malas cosas al equipo de Alianza. Y la hinchada está como un poco molesta con toda esta situación, con toda la razón, como lo estuvimos nosotros cuando los Leguía nos robaban o cuando nos metieron la deuda de o Gremco nos quitó el estadio. O sea, y la U, en ese momento los hinchas estábamos despotricando y no teniendo, No, tragamos veneno, pues, ¿no? y no teníamos la tranquilidad que tenemos ahora. Obvio. Y creo que como está tu institución, refleja en tu hincha, ¿no? Perfecto, excelente. Voy a ir vamos cerrando. De verdad, Sebastián, para este primer programa creo que le hemos pasado bien. Espero que le hayas pasado súper bien. Más o menos. Te hayas ¿no? divertido. No, sí, está increíble, está increíble. Este, Yo te pedí que quería ser tu compañero, pero no quieres. No, ya, vamos a negociar. Vamos a negociar. Yo voy a insistir, yo quiero estar acá. La cabeza de colectivo está ahí teniendo su... Está bien. tema. Tengo que hacer, haré lo que tenga que hacer. Te quería, antes de pasar al formato de 1924, que es el nombre del programa, quiero cerrar con una pregunta. Si te juntaras con Aldo Miyashiro, con Juan Carlos Fischer, con cualquier otro director, y te preguntaran, Sebastián, quiero hacer una obra de la U, ¿de qué tema debería haber una nueva obra de la U? Ya sacándonos del foco a misterio. ¿Qué tema se debería abordar en una puesta en escena sobre la U? Sobre cómo la corrupción puede destruir algo, pero que si dejas un mínimo cimiento, esto puede revertir toda la destrucción, el robo que te hayan hecho, ¿no? Me parece que por ahí podría abordarse, ¿no? Porque es lo que hemos vivido nosotros como hinchas, ¿no? De haber estado destruidos, haber recibido la bomba de Hiroshima, ahora estamos siendo Nueva York, pero Somos Disney. somos Disney ahorita. Hay que disfrutarlo, porque es nuestro momento y... Y que en algún momento va a acabar, ¿ah? Sí, Sí, Sí. es normal, el fútbol es cíclico. o sea, si se ha pasar. caído el Barça de Messi, del Pep Guardiola, Sí. al Real Madrid le ha pasado, o sea, es Yo- parte del fútbol. Sí, yo siempre Aprovechemos y disfrutemos este momento. yo siempre digo, comparto lo que dices, o sea, creo que es el momento de disfrutar, porque cuando acabe nos vamos a arrepentir de no haber disfrutado como... Sí. Yo me arrepiento, por ejemplo, de no haber disfrutado el primer campeonato. Claro, como Como- estás en otra edad, Exacto. lo vives, crees que va a durar toda la vida. Sí, de acuerdo. Sí, Y tal cual. lo he disfrutado mucho, Yo también, mucho, mucho. yo también. Y eso que tú no has podido ir. Y yo no he podido ir. todo el año pasado. Sí, pues, acabo de terminar el libro. ¿Qué tal? ¿Te gustó? Uf. Se lo estoy prestando a un pata, pero quiero encontrar a alguien que esté con su esposa embarazada. Creo que es Vaya. un libro fenomenal para alguien que esté gestando con Qué paja. con su pareja. ¿no? Qué puta madre. Me alegro Sí, que te haya no, gustado. sí, alucinante.
Te agradezco. Ha hablado de gestando y hay varios que se han puesto nerviosos. Hay varios Se han nerviosos. sentido, Sí, se han sí. sentido aludido. Y uno se iba al baño a meter una pajita, creo, para no embarazar. Bueno, vamos a pasar al bloque 19-24. Vamos al 19-24. Así, veloz. Entramos a la parte final del programa. El programa se llama 1924 y vamos a cerrar con 19 preguntas de fútbol, de la U, y 24 no tan futboleras. Así que, Sebastián, ¿estás preparado? No. ¿No? mejor aún. Vamos. Son respuestas cortas. Somos crema, siempre estamos preparados. Son respuestas monosilábicas en algunos casos, así que para Ya. coger cosas rápidas, ¿no? Perfecto. Para no explayarnos tanto. Ok. Listo. Y yo decido en cuál me puedo explayar y en cuál no. Sí, por Ok, supuesto. por ok, supuesto. gracias. Listo, arrancamos con las de fútbol, las 19 de fútbol. Un partido de la U que nunca podrás olvidar. El Betito Carranza en Cerro de Pasco. Perfecto. Un jugador de la U que te marcó de niño. Ronald Baroni y Jorge Amado Núñez. Un estadio que te pone en la piel de gallina. ¿El Lolo o el Monumental? Uf. Es que de niño era el Lolo y ahora es el Monumental. El Monumental, me quedo con el Monumental por la capacidad de personas y lo que se vibra ahora, ¿no? ¿La Barra Norte o la Barra Oriente? Norte, Los clásicos, ¿se juegan o se ganan? se ganan. Perfecto. Un DT que te marcó de la Ángel U. Capa, Excelente. contra todo y contra todos. El mejor líder de vestuario que has visto o que has percibido. Esto va para mi causa el chino. Corso y Chemo. Por joder, ¿no? Se olvidó el Puma. No, sí, lo pongo al Puma primero. Listo. Un momento difícil en la historia de la U que te haya golpeado anímicamente. El 2018. ¿Qué pesa más? ¿La presión del hincha o la presión interna? Como club, digo, ¿no? En el caso de los jugadores. Los hinchas. La presión del hincha. Sí. ¿Qué te Porque el hincha puede vulnerar a la interna y Sí, la interna sí, no sí, al sí. hincha, ¿no? Sí. ¿Qué te motiva más? ¿Jugar contra Cristal o contra Alianza? Contra Alianza. Perfecto. ¿Qué es más difícil? ¿Manejar una victoria o una derrota? ¿Qué es más difícil? Una derrota. ¿Un 1-0 cerrado o ganar por goleada? No, por goleada, pues, ¿no? ¿El VAR a favor o en contra? Al inicio no estaba a favor y creo que ahora sí estoy a favor. ¿Un jugador de la U actual o de tu época que haya sido, que consideres que es infravalorado? Que no ha tenido Su madre. la ponderación que debería. Rainer. Rainer creo que pudo haber hecho más, ¿no? En su prime el motorcito hacía cosas bravas. O sea, siento que pudo haber llegado más lejos, ¿no? ¿Subsu o Ibáñez? No se pueden los dos, ¿no? Ibáñez. ¿El campeonato del 2013 o el del 2009? El del 2013. ¿Ese es el de Huancayo? Sí. El 13. Y la 19, la última, de este bloque de la U. ¿Qué cántico de tribuna es el que te gusta más? Todos. Todos. Pero sí. No, sí, todos. Pero ahora hay buenas barras nuevas, ¿ah? Merengue no- solo sirve ganar, por ejemplo. Sí, está muy buena, ¿no? El hit. El hit del verano. Hit del verano. Ha sido hace 3 veranos. Pero ahora pongan más huevos para campeonar. Claro. Esa barra la he tenido presente, que ha aparecido en mi cabeza solita Es buena. hace 2 días. Es buena. Es buena, sí. Es buena. Listo. Entonces, ahora se agradece las 19, ahora vamos a las 24 que no son futboleras. Ok. ¿Qué te heredó tu viejo? ¿Carácter o valores? Valores. Perfecto. ¿Una frase de tu viejo que te acompaña siempre? Si vas a cagarla, cágala bien. ¿Con qué te gustaría que tus hijos se acuerden de ti siempre? En el caso de ya no estés. Del amor eterno que les voy a tener. ¿Plan familiar o plan de patas? No,
Los dos. Los dos. Los dos. Plan familiar con patas. Exacto. ¿Dónde funciona mejor Sebastián Montevirfo como actor? ¿De mañana, de tarde o de noche? ¿Dónde es más productivo? De noche, creo. Listo. ¿Café o té? Café, Siempre. ojos cerrados. ¿Chifo o parrilla? Parrilla. Parrilla. Sí. Un restaurante en Lima al que no se puede dejar de ir. La picolina. Ya sé por qué. Una comida cuando estás bajoneado Pan con pejerrey. en Fish Fish Factory. Factory. Bien, ahí. Un saludo Ya para tú mis sabes, amigos un de saludo Fish para la gente de Factory. Fish Factory. Nuestra oficina en algún Sí, momento. sí, como varias veces en la oficina. Un hobby que te desconecta de la chamba. El PlayStation. Maña. ¿Qué juego? Ahorita estoy pegado con Fortnite por mis hijos que están de vacaciones y ya estamos muy pegados. Pero ¿Y si no? toda la vida, desde Winning Eleven, ¿no? Fútbol. Fútbol, sí. Sí, sí. Ya he tenido que entrar al FIFA hace un par de años porque ya perdieron los derechos y ahora es FC, no sé qué, hago unos gráficos para el culo. Pero ya el FIFA. Una zona de Perú o de Lima que te recarga, donde te puedes ir a desconectar. De Lima, la Costa Verde. Siempre intento bajar a la playa y en algún momento fue el olivar. Me iba a abrazar a árboles Maña, al olivar. Qué puta madre el olivar. Yo pasé mucho tiempo ahí. ¿Con qué música te diviertes o te concentras? Todo. Todo. Me encanta la música en general, los instrumentos, me gusta analizar todo y así que en mis playlists pues, paso de La Voz a Bob Marley, a Grupo 5, a Caribeño, sí, me gusta todo. Una canción que te levante el ánimo. Cielo de Benny Barra. Maña. Buenos. ¿Fito Páez o Calamaro? Páez. Páez, siempre. Sí. Calamaro es bueno, pero nunca lo he escuchado a fondo como merece. Ok. Pero Fito sí está en el soundtrack de mi vida. Qué puta madre. ¿Una banda peruana que te guste? Varias, pero wow. Amén. Maña. Vamos a cerrar con Amén. ¿Un libro que recomiendes? Así sea fútbol o no fútbol, ¿ah? Voy a recomendar el último. ¿Cómo se llama? Cuando me fui no me alejé. Cuando me fui, no me alejé. Y que todos los títulos de cada capítulo Son canciones de Fito canciones Páez, de Fito Fito Páez. Páez. Así que cuando me fui, no me alejé. Que no está acá. No está acá. Que le dejé a Nico 2, no sé qué habrá hecho con esos dos libros, pero bueno. Los han sorteado ahí para la gente de Colectivo World. Ya está en Estados Unidos, ya. ¿O en qué parte del mundo? Listo. ¿Qué película, así como viste Misterio un huevo de veces, qué película verías 1.000.000 de veces? Havana Blues la he visto muchas veces. Tinta Roja la he visto muchas veces. Buena. Sí. ¿Una serie que te haya enganchado? Breaking Bad. Bien. Que la estoy viendo ahora con mi hijo mayor también. ¿Algún podcast que te enganche hoy? En las mañanas, Horacio Zimmerman con El doble punta. doble punta. Listo. ¿Red social que más usas? Instagram. Buena. ¿Eres de rutinas o improvisar? Improvisar. ¿Qué te da más paz, el mar o el campo? El mar. Y con eso cerramos. ¿Cuál es hoy tu prioridad número 1? Mis hijos. Y hoy, mañana, siempre. Bueno, hermano. Qué lindo. Gustazo. Gracias, hermano. Listo, gente. Eso fue todo. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. No se lo pierdan. Está bueno. Si eres crema, chequea esto. ¡Atención, hinchada! ¡Esto es historia! ¡Esto es Destino Aventicado! Recuerdo las tardes, la vieja tribuna.